Creo que ya le podemos llamar martes de Espíritu Santo, ¿no? Para que así lo pongamos en las redes y todo esto. Creo que el Señor nos ha estado hablando muy puntualmente. Bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 3, por favor. Hechos, capítulo 3. Voy a esperar a... Okay. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Hola Dulce, qué gusto verte. Lalo, qué gusto verte. Gracias. Lalo grande. Al otro todos los días lo vemos. Se me olvida siempre tu nombre. Sabina, bienvenida. Qué gusto que estás aquí. Ya sabemos que te vas rápido, pero qué bueno verte. Bien, Hechos 3, y vamos a leer los primeros 6 versículos solamente. Hechos 3, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Ahí está en la pantalla. Dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta, llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué pasaje tan interesante, ¿no? Hoy no quiero hablar acerca de lo que generalmente se habla de este pasaje. Muchos predicadores gustan hablar acerca de la unción que había sobre Pedro y sobre Juan. Otro día hablaremos de esto, tal vez la próxima semana. Pero hoy quiero hablar acerca de este lisiado, acerca de este hombre. Por eso le puse este mensaje: aprende a reconocer, a vivir y a crecer tu milagro. Léelo conmigo a la de 3. 1, 2, 3. Aprende a reconocer, a vivir y a crecer tu milagro. Es muy interesante, a mí me encanta este pasaje, me encanta, porque cuando yo lo leí por primera vez, a mí me salieron muchas preguntas acerca de esto. Quiero comenzar contándote una historia que es real, la vi hace tiempo en un canal de YouTube. Hay un hombre que murió hace 2 años ya, si no me equivoco, el profeta T.B. Joshua. T.B. Joshua es un hombre, o fue un hombre en África, y este hombre tenía una unción increíble. Este hombre hacía milagros que salían fuera de nuestra imaginación. Si tú entras a YouTube y buscas a T.B. Joshua, te vas a ir, te vas a choquear de lo que vas a ver. Porque T.B. Joshua fue un hombre con una unción increíble para los milagros. Liberaba endemoniados, el cáncer curaba en cuestión de semanas, y en fin, esto que te voy a contar está en uno de estos videos. En un video hay una mujer que necesita un milagro. La mujer está en una fila para recibir el milagro. Y T.B. Joshua impone sus manos a la mujer y la mujer recibe su milagro. Pero después de eso es muy interesante lo que T.B. Joshua le dice a la mujer. Él le dice, ella recibe su milagro y se va. O sea, la mujer termina muy sonriente y se va.
Y Timmy Joshua la detiene en medio de la reunión y le dice, oye, ¿a dónde vas? Y ella le dice, pues ya me voy, ya recibí, casi, no lo dice así, pero la acción que se ve es como que ya recibí mi milagro, ya me voy, adiós, con permiso. Y es muy interesante porque Timmy Joshua le dice, adelante, bienvenido Brian, te acompañan, bienvenidos. ¿Cómo te llamas, el de amarillo? Alejandro, bienvenido. Siéntense acá de este lado si quieren para que estén cómodos. ¿Y quién más nos acompaña? Alejandro, papá e hijo. ¿No? Ah, bueno. Alejandro y Alejandro, bienvenidos. Bien, entonces les contaba que esta mujer recibe su milagro y Timmy Joshua le dice, ey, espérate, ¿a dónde vas? Y ella le dice, pues ya me voy. Y él le dice, mira, acabas de recibir un milagro. Lo que yo te digo es que regreses la próxima semana. Y comienza una conversación extraña y él le comienza a preguntar, ¿qué vas a hacer? Ya recibiste tu milagro, ¿ahora qué vas a hacer? Y la conversación comienza a revelar el corazón de la mujer. A mí me llamó mucho la atención este video, porque pareciera que esta mujer lo único que quiere es irse porque ya recibió su milagro. Y sabes, yo creo que nosotros necesitamos aprender a reconocer, a vivir y a crecer nuestro milagro. Que por cierto, muchos pedimos milagros a Dios, pero no nos hemos dado cuenta de que nosotros ya hemos recibido milagros de parte de Dios. Dime sí o no, tu salvación es un milagro. ¿O no? Es un milagro. Mira que Jesús vino nacido de una virgen. Hace unas semanas una niña en la clase de niños le preguntó a la maestra, le preguntó a Miriam, Oye Miriam, ¿cómo estuvo el asunto entre Jesús, del nacimiento de Jesús? ¿Por qué si a mí me enseñaron en la primaria que se necesita un hombre y una mujer para un hijo? ¿Cómo es que María quedó embarazada de la nada? Del Espíritu Santo. Eso es un milagro. Jesús vino a nosotros de forma milagrosa. Es el milagro, Pablo lo llama un misterio. ¿Por qué es un misterio? ¿Quién lo comprende? No se puede comprender. ¿Cómo es que María queda embarazada del Espíritu Santo? Eso es un milagro. Nuestra salvación es un milagro. ¿Sí o no? Pero sabes, muchos nos encontramos, y yo me incluyo, nos encontramos de repente pidiéndole a Dios un milagro. ¿Cuántos han pedido a Dios un milagro? Yo le he pedido, por ejemplo, un iPhone 14. Sería un milagro tenerlo en mis manos. Porque mira lo que dice la Real Academia Española acerca de los milagros. Hecho no explicable por las leyes naturales y se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Un milagro no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Un cáncer curado no lo puede explicar la medicina. Una enfermedad incurable que se cura no la puede explicar la medicina. Cuando era niño me acuerdo que yo tenía una bola gigantesca en la encía, acá. Había días que yo de niño sufrí mucho con los dentistas porque tenía una bola gigantesca. Mi mamá de cuando en cuando me agarraba y me exprimía y me sacaba pus de entre los dientes porque tenía una gran infección. Un día en la reunión el predicador habló de milagros y yo corrí y me hinqué de niño. Recuerdo perfectamente cómo me hinqué y lloré con Dios y le dije, Dios, ya no aguanto esto. Y cuando me levanté, ya no tenía nada. ¿Quién explica eso? Esos son milagros de parte de Dios. Pero la palabra que usa la Biblia para describir milagros es la palabra griega dunamis. La palabra dunamis significa poder. La palabra dunamis viene o mejor dicho, se usa
para la palabra dinamita. ¿Te suena? Hay palabras que hoy usa todo el mundo como si nada, pero son palabras que vienen de la Biblia, que tienen su origen en interpretaciones bíblicas. Dunamis es una de ellas, la palabra dinamita, es decir, los milagros que suceden entre nosotros son poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Otra palabra que se usa mucho es la palabra supra. ¿Has escuchado esa marca de tenis? ¿Supra? ¿Has escuchado la palabra Superman? Esta palabra supra, super. Y la Biblia nos describe a nosotros como supra vencedores, super vencedores, más que vencedores en Cristo. Nuestra vida es un milagro. Pero yendo profundizando más en esto, este hombre tiene un problema, tiene graves problemas. Dice la Biblia, dice este pasaje: junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. ¿Por qué hablo de aprender a reconocer, a vivir y a crecer tu milagro? Porque un milagro recibido no es nada si no aprendemos a reconocerlo, a vivirlo y a crecerlo. Y hoy quiero explicarte por qué. Mira, te voy a hablar de 3 milagros que están en la Biblia. Milagros que están para nosotros. El primero del que te quiero hablar es acerca de la salud. ¿Cuántos han pedido a Dios un milagro sobre salud? Yo lo he pedido muchas veces. Últimamente le he pedido a Dios sobre algo, sobre mi salud. Y nosotros necesitamos un milagro. Ahora, ve conmigo a Proverbios 3, por favor. Mira cómo empieza este proverbio. Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. ¿No te olvides de qué? De mis enseñanzas. ¿A qué está haciendo referencia el escritor? A la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. ¿Ves el milagro que está ahí? Mira, dice: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Eso produce la palabra de Dios. ¿Es un milagro? Sí. Déjame preguntarte, ¿por qué no hay más milagros de salud entre nosotros si la palabra de Dios produce milagros? ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Si la palabra de Dios produce milagros y yo necesito o quiero un milagro, ¿por qué no sucede? Si la palabra de Dios dice que guardar su palabra produce milagros. Pero mira lo que dice después: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. ¿Ves el milagro? Dime una cosa, mira, si tú vas con el doctor y le dices que tienes problemas con tus huesos,
¿Qué es lo que te va a decir el doctor? Artritis reumatoide. Usted necesita calcio, señor. Ahora coma más calcio. ¿No? Pero mira lo que dice aquí. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este milagro no está obrando sobre mi vida? Porque no lo he comprendido, no lo he vivido y no lo he hecho crecer. ¿Me entiendes? ¿Sí me estás entendiendo? Otro milagro del que quiero hablarte es acerca de las finanzas. ¿Cuántos quieren un milagro financiero? Yo me acuerdo que antes oraba en las noches y es en serio, yo oraba y le decía a Dios que me gane la lotería, por favor. Hace tiempo un amigo hablaba conmigo y me decía estas palabras. Sabes, yo quisiera tener mucho dinero. Y él trabaja para eso, tiene dinero y le gustaría trabajar para tener más. De hecho, él tiene una pequeña empresa. Y él me decía, yo quisiera algún día hablar con un pastor y decirle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un terreno? ¿Necesitas equipo? Yo te lo compro. Y no profundicé más con él porque no era necesario hacerlo, pero yo sé que él ni ofrendaba ni diezmaba. Pero mira este milagro que está en los versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! ¡Qué milagro! El problema es que no lo hemos comprendido, no lo hemos vivido y no lo hemos hecho crecer. Porque todos queremos buenas finanzas, pero no queremos diezmar. No queremos ofrendar. Es más fácil acusar al pastor de que vive de la iglesia o del dinero de la gente. Es más fácil acusar a un hombre de que me haga más pobre. Y es difícil mirar a Dios y decirle, Dios, yo te amo, porque ese es el principio del diezmo. El número 10 en la Biblia es un número de prueba, porque el Señor prueba nuestro corazón. Aquel que tiene dudas sobre las finanzas en la Biblia, a mí me encanta hablar claramente de esto. Y decir que cuando hablo de dinero, estoy hablando de dinero. Y en este momento estoy hablando de finanzas. Porque si no he comprendido, si no he crecido, si no he entendido este milagro, ¿cómo quiero que suceda? ¿Cómo puedo hacer que suceda? Yo sé que cuando Él me dijo un día yo quisiera tener, yo sé que no es así. Porque si ahora no damos, ¿qué te hace pensar que cuando tengas vas a dar? Yo oraba así, Señor, que me gane la lotería y te doy el diezmo, te lo prometo. Pero recuerdo perfectamente que cuando hacía esa oración, no diezmaba. ¿Cómo queremos acceder a milagros si no los entendemos, si no los vivimos, si no los hacemos crecer? Otro milagro del que quiero hablarte es el milagro del amor. Vamos ahí a Efesios 5. Efesios 5, en el versículo 25. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Sara. Yo entendí. Bienvenida, Sara. ¿Es tu hermana? Bienvenida, Sara.
Perdona la pregunta. Efesios 5:25 dice así: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Sabes? Pablo está presentando el principio para el amor, el principio para una buena relación. Y el principio es este: ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, es imposible que ames a alguien más. Eso no se puede. Aquí hay una verdad categórica acerca del amor. ¿Cuántos hemos volteado al cielo y hemos dicho: Señor, necesito un amor de verdad? A los que no están casados. ¿Cuántos de los que ya estamos casados, cuando éramos jóvenes y sin relación, lo hacíamos? Yo me acuerdo que lloré varias veces y le decía a Dios cosas como esta, que seguramente alguno de ustedes también ha dicho. No creo que yo sea el único que haya orado así. Yo le decía al Señor: Señor, quítala de mi camino. Que se vaya, Señor, llévatela. Solo la veo y me hace llorar. Eso no va a suceder, iglesia. El problema es que no hemos comprendido que el amor propio es el principio para amar a alguien más. ¿Y de dónde saco amor propio? Bueno, eso lo escribe Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Escúchame esto. Si tú no te dejas amar por Dios, el milagro de amarte a ti mismo y amar a alguien más no va a suceder. Es categórico. Seguirás sufriendo. Porque no te puedes amar a ti mismo. ¿Cuántos han sufrido una decepción amorosa y se pasaron allí sufriendo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Perdieron tiempo, dinero, esfuerzo, salud. Y a lo mejor hasta perdieron al que era el bueno o a la buena, solo por empeñarse en sufrir y en no amarse a sí mismo. ¿Me entiendes, iglesia? El principio del amor, el milagro del amor, está condicionado a amarme a mí mismo y a permitir que Dios me ame. Si yo no me dejo amar por Dios, no puedo amarme a mí mismo. Y si yo no puedo amarme a mí mismo, no puedo amar a alguien más como Dios desea que yo ame a alguien más. Regresemos a Hechos 2. A Hechos 3, por favor. Ahora quiero explicarte por qué necesitamos comprender, vivir y hacer crecer nuestro milagro. Hechos 3. Voy a volver a leer el pasaje. Un día, Mike, ¿me ayudas por favor a buscar la cita donde están los leprosos, los 10 leprosos? Por favor, me acaba de venir a la mente. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y aquí está lo interesante. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. ¿Qué es la puerta llamada Hermosa? Bueno, era una puerta del templo, era una puerta que direccionaba al templo. O sea, era una calle, para que me entiendas. Y por esa calle por esa entrada estaba pasando Pedro y Juan. Y entonces cuando iban pasando por allí, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento. ¿Lisiado desde cuándo? Desde el nacimiento. Este hombre nació sin poder caminar. ¿Me estás entendiendo? ¿Eso queda claro?
que nació sin poder caminar, al que todos los días dejaban allí. ¿Quién lo dejaba? ¿Quién lo dejaba allí? Bueno, no sabemos. ¿Por qué lo dejaban allí? Pues porque no podía caminar. ¿Estás agarrando el pasaje? Para que pidiera limosna. ¿Por qué pedía limosna? ¿Por qué pedía limosna? Pues porque no podía caminar, no podía ¿qué? Trabajar. Si no puedes trabajar, ¿cómo ganas dinero? Al que dejaban allí todos los días para que pidiera limosna, a los que entraban en el templo, ¿a quién le pedía? Pues a los que tenían, a los que sí podían caminar. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió ¿qué? ¿Quiénes estaban por entrar al templo? Pedro y Juan. Pregunta, ¿por qué este hombre no pide un milagro? ¿Por qué pide limosna en vez de un milagro? ¿Sabes? Hay pasajes que dicen que Pedro caminaba y que su sombra, su propia sombra, sanaba a los enfermos. Y si me preguntas algo, yo creo que este hombre sabía de los milagros. Pero este hombre, ¿qué pidió? ¿Por qué no pidió un milagro? Porque su mente está acostumbrada ahí. Ella no entiende otra forma de vivir. Él está acostumbrado a estar tirado y a estirar la mano. Él no quiere otra cosa, él quiere limosna. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Solo hay un pasaje que yo encuentro que es muy parecido a este, y es el de Eliseo. Cuando salían jóvenes y le gritaban calvo, se burlaban de él por estar calvo. Miren, ahí va el calvo. Y Eliseo los mira fijamente. Es algo similar a lo que está sucediendo aquí. Muchos que intentan explicar por qué cuando Eliseo maldijo a estos jóvenes, por qué salieron leones y se los comieron. Porque Eliseo tuvo discernimiento al mirar a los ojos a estos jóvenes de lo que había en ellos, al burlarse de su calvicie. Algo similar está sucediendo aquí. Pedro mira a este hombre en el suelo que no puede caminar y le dice: mírame. Porque Pedro desea discernir lo que hay en este hombre, los deseos que hay en él. El hombre fijó en ellos la mirada otra vez, esperando recibir ¿qué? Algo, limosna. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El milagro sucedió. ¿Qué pidió este hombre? ¿Qué pidió? ¿Y qué recibió? La condición antes de este hombre son estas. Número 1, estaba lisiado de nacimiento. Número 2, pedía. Él estaba acostumbrado a pedir, esa era su identidad. ¿Dónde vivía? ¿Quién lo llevaba? Dependía de otros. Su trabajo era ¿qué? Pedir. Pero su nueva realidad después del milagro es esta. Y esto es lo que a mí me rompe la cabeza cuando pienso en este hombre, porque su realidad ahora es diferente. ¿Por qué pedimos milagros a Dios si no lo sabemos ni comprender, ni vivir, ni hacer crecer? Este hombre recibió un milagro. Él estaba pidiendo dinero y le dieron más de lo que pidió. Escucha esta verdad que te voy a decir. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Dios siempre nos da más de lo que necesitamos. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos con nuestro milagro?
¿Qué hemos hecho con los milagros de Dios? ¿Qué hemos hecho con la nueva vida que nos da Dios? Por eso me encanta este pasaje, porque este hombre representa un nuevo comienzo, un milagro. Escúchame, iglesia, es un nuevo comienzo. Un milagro es una nueva oportunidad. Un milagro es un momento para empezar otra vez. Un milagro es el inicio de algo. Un milagro es dejar tu pasado atrás, pero hay un futuro hacia adelante. Si necesitas mejores finanzas, dime qué será lo primero que hagas cuando Dios te mejore el sueldo. ¿Lo honrarás? ¿Honrarás a Dios con tus bienes? Si Dios te diera salud, ¿qué vas a hacer con la salud que Dios te da? ¿Vendrías a la iglesia todos los días que hay reunión? ¿O de buenas a primeras te irías a disfrutar de la vida? Ahora sí, échame el pasaje. Lucas 17:11. Vamos ahí a Lucas 17. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres. ¿Cuántos? 10 hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Los leprosos no podían acercarse a la gente. Un leproso tenía que quedar. Cuando un leproso andaba por la calle, no podía acercarse a la gente. Era ley que se quedara a distancia, y por estar enfermo de lepra, él tenía que gritar: ¡leproso! ¡Leproso! Eso tenía que gritar un hombre así. Por eso ellos se quedaron a distancia y no gritaron leproso, pero ellos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando alguien quedaba limpio de lepra, era ley también que fuera a presentarse al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote lo declarara limpio, pero también que reconociera el milagro, o que reconociera la sanidad. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Recibieron su milagro? Sí. ¿Recibieron lo que querían? Sí. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Mira, él era samaritano, tenía lepra, pero era samaritano, él no era judío. Pero este hombre, que no era ni judío, ni tenía que ver con Dios, era de una nación diferente, tuvo las agallas, el valor de reconocer el milagro que Dios le había dado y de rendirse ante Dios que le había hecho el milagro. Muchos queremos un milagro, pero cuando lo recibamos, pocos actuarán como el samaritano. ¿Para qué quieres entonces un milagro? Si no lo comprendes, no lo vives y no lo haces crecer. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Por qué solo uno dio gracias? Porque no comprendemos el milagro. No lo vivimos, no lo hacemos crecer. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Sabes qué es algo que hace Jesús al darte un milagro? Te deja libre.
Y cuando yo te hablo de esto, no te estoy diciendo que le tengas que pagar a Dios por tu milagro. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ¿qué hay en tu corazón al buscar un milagro en realidad? Y cuando recibas un milagro, ¿qué saldrá de tu corazón? ¿Agradecimiento? ¿O un simple, pues ya estoy sano, ahora me toca vivir la vida? Así que hay una nueva condición del hombre después del milagro. Y esta es la realidad que todos debemos de considerar. Hay una nueva realidad después de un milagro. Ya no puedes pedir. Las cosas son diferentes. Si Dios cambió tu vida, si Dios te salvó, ¿por qué insistimos en vivir igual? Perdona la expresión, pero insistimos en vivir lisiados cuando ya no lo estamos. Insistimos en extender la mano cuando ya no lo estamos. Mira, Dios cambió tu futuro. Hacia tu futuro, si me preguntas a mí como pastor, ¿qué cree que Dios tenga para mi futuro? Lo primero que te voy a decir es sentido de dirección, sentido de propósito. Y si vas allá y me preguntas, pastor, ¿tú qué crees que Dios tenga para mis finanzas? Finanzas sanas, correctas, que tengas para lo suficiente, que comas siempre, que te puedas comprar una casa, que te puedas comprar un carro, que puedas tener lo que tu corazón desea. ¿No dice Pablo eso? Que el que trabaja es digno de recibir aquello para lo que trabaja. La iglesia no se trata de dar todo a Dios. La iglesia se trata de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Ahora, este hombre podía vivir donde quisiera, ¿sí o no? Ya podía caminar. ¿Qué le impedía? Dime ahora, ¿qué le impide cambiar su vida? ¿Qué le impide? Nada. El hombre está libre, ahora puede caminar, ahora es independiente. Su trabajo era pedir, estirar la mano, pero ahora su trabajo podía hacer ¿qué? Cualquier cosa. ¿Sabes qué tenía que hacer este hombre? Tenía que desaprender y ahora reaprender la nueva vida después de un milagro. Si Dios te diera todo el dinero que le has pedido, ¿qué harías con él? Si no has usado bien tu dinero, si no lo has administrado bien, hoy no puedes acceder a este milagro. Por eso la Biblia dice cosas como esta: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pastor, ¿me está diciendo que Dios no me ha dado más porque no he aprendido a administrar lo que tengo? Sí. ¿Quieres tener más? Aprende a administrar lo que tienes. Si no has aprendido a administrar lo que tienes, no esperes recibir más de Dios. ¿Quieres ver un milagro financiero en tu vida? Aprende a administrar lo que tienes. ¿Cómo quieres tener más? Si lo que tenemos ni lo sabemos usar, no los gastamos de buenas a primeras. No se puede. Hace 2 semanas, el domingo, pregunté a la iglesia, ¿para qué queremos salud? ¿Para qué queremos dinero? Si no tenemos sentido de dirección y de propósito. No lo tenemos. ¿Para qué nos sirven las bendiciones de Dios si no las hemos aprendido a manejar? Pero yo estoy seguro de esto, que de Dios hemos recibido más de lo que pedimos. Este hombre pidió limosna y le dieron su milagro.
Yo comenzaría por aprender a ver los milagros que tengo hoy y considerar si estoy comprendiendo, viviendo y haciendo crecer mi milagro. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Y la orden del Señor para nosotros es esta: levántate y anda. ¿Por qué no comenzamos a considerar los milagros que ya tenemos? ¿Tienes trabajo? Te digo algo, yo creo que es un milagro. ¿Tienes salud? Te digo algo, yo creo que es un milagro. Dulce hace tiempo me contó algo que a mí me dejó impactado. Para quienes no lo saben, Dulce padece de una enfermedad que los médicos han declarado incurable. Y hace tiempo a Dulce le tocó estar en una especie de quimioterapia. Y Dulce fue impactada por la cantidad de personas con cáncer que había en el lugar. Y Dulce se dio cuenta de que su situación no era tan ruda como la de esas personas. Yo doy gracias a Dios porque en la iglesia, en su mayoría, somos sanos, podemos caminar. ¿Me entiendes? Tenemos manos para trabajar. Y no podemos quejarnos de que Dios no nos dé más. ¿Sabes qué creo? Que no hemos entendido el milagro de tener salud, de tener fuerza, de tener vigor y no hacer algo con eso. No lo hemos entendido. Preferimos a veces quejarnos con Dios de que no nos da más. Pero no queremos salir a la calle a buscar trabajo. No queremos invertir tiempo en trabajar. Solo por simple comodidad. No queremos perder nuestra comodidad. No hemos comprendido el milagro de la salud. No hemos comprendido el milagro de tener manos. No hemos comprendido el milagro de tener pies, de poder pararnos, de poder hablar, de poder abrazar. No hay paralíticos en esta casa. No hay ciegos en esta casa. No hay sordomudos. Y cuando lleguen, yo espero tener lo suficiente para hacerlo. Pero necesito el milagro de alguien que aprenda a hablar en señas. ¿Quién lo va a hacer? No hemos comprendido el milagro. Porque no hemos hecho más para alguien más. Pedimos a Dios más dinero, pero no hemos aprendido a honrar a Dios con nuestras finanzas. Pedimos a Dios una mejor relación, mejores relaciones, al hombre de mis sueños, a la mujer de mis sueños, a una familia mejor. Pero no he entendido el milagro del amor de Dios sobre mí. Sigo insistiendo que soy poca cosa. ¿Cuándo va a pasar? Necesito comprender el milagro del amor de Dios sobre mí para poder amar a alguien más. Si no puedo comprender este milagro, ¿cómo puedo amar a alguien más? No va a suceder, iglesia. Soy insistente en eso, no va a suceder, porque los milagros, porque las bendiciones del cielo, de acuerdo a la Biblia, están condicionados. Incluso la salvación está condicionada. ¿Es gratis? Sí. ¿Es para todos? Sí, pero está condicionada ¿a qué? A que yo crea en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si no creo, pues no.
¿Me estás entendiendo, iglesia? Así es de que nosotros necesitamos aprender a reconocer el milagro. Reconoce los milagros que hay en tu vida. Necesito aprender a vivir en ese milagro, a vivir dentro de esa atmósfera, de ese milagro de parte de Dios. Necesito aprender a crecer mi milagro, porque los milagros son para dar fruto, no son para quedarse en el estante. O piénsalo, ¿qué iba a hacer este hombre después de poder caminar? ¿Tú crees que se iba a ir a sentar otra vez ahí? ¿Tú te lo imaginas? Ya Dios me sanó. Adiós, voy a trabajar. Dame. ¡Qué ironía! ¡Qué absurdo! Yo creo que por eso Pedro y Juan lo miraron a los ojos y discernieron. Cuando Jesús tiene a la mujer enfrente, a la que iban a apedrear por adulterar, Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor. Y él le responde: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Las cosas tendrían que cambiar con los milagros. ¿Me estás entendiendo, iglesia? La vida de este hombre cambió con su milagro. ¿Qué fue de él después? No lo sabemos. Pero creo que sí puedo preguntarte a ti y preguntarme a mí mismo: ¿qué ha sido de mí después de experimentar los milagros de Dios? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos y comienza por agradecer a Dios el milagro de su salvación, el milagro de su amor, el milagro de la vida, de la salud, del trabajo, de la familia. Hay personas que hoy mismo se están quedando sin familia, tú no. Hay personas que hoy se están quedando sin un pie, sin una mano, tú no. Que brote tu corazón agradecido en estos minutos. Dile a Dios: gracias, gracias. Oh Rama Joretesh Teremek. Iramato Rakosh Teremet. Diana, escucha esto de parte del Señor. Te quitaron tu casa, pero yo te he dado más que una casa. Oh Ramakosh Tereke. Señor, gracias. Gracias, Cristo, por tu salvación. Gracias por tu amor. Gracias por el milagro y el misterio de ser hombre y ser Dios al mismo tiempo. Gracias por el milagro de hacerte como nosotros para salvarnos. Si no hubiera sido así, no hubiera sido posible. Ahora dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a comprender tus milagros. Ayúdame a vivir tus milagros.
Ayúdame a hacer crecer tus milagros en mi vida. Oh Espíritu Santo, nuestra mente está abierta, nuestros oídos están atentos, nuestros ojos están expectantes. Espíritu Santo, háblanos. Oh Ramako Terekeste. Iramama Torrekeste Rimatoreko. Este es el momento, iglesia. Si necesitas un milagro, este es el momento. Pídeselo al Señor. Dile: Señor, yo necesito un trabajo diferente, un mejor trabajo. Dile: Señor, yo necesito mejor sueldo. Dile al Señor: yo necesito una relación buena, una relación, la mejor relación para mi vida. Dile al Señor: yo necesito sanar mi matrimonio. Necesito restaurar mi matrimonio, y para eso se necesita un milagro. A los que están estudiando, si algo se les dificulta, pidan al Señor: Señor, necesito el milagro de comprender lo que estudio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, te volvemos a pedir un milagro para la vida de Dulce. Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, Señor. Espíritu Santo, obra en el cuerpo de Dulce. Los médicos no tienen la respuesta. No saben qué pasa, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Y tu palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo creo que puedes sanar a Dulce. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Si necesitas sanidad, este es el momento. Dile al Señor: necesito sanidad. Señor, necesitamos tus milagros. Dile al Señor: cuando reciba mi milagro, ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a vivirlo. Y ayúdame a hacerlo crecer. Haz esta oración, dale gracias a Dios como si ya hubieras recibido tu milagro. La palabra dice que demos gracias como si ya hubiéramos recibido lo que pedimos. Dile al Señor: cuando reciba mi milagro, Señor, ayúdame a entenderlo, ayúdame a vivirlo y ayúdame a hacerlo crecer. Necesito de tu ayuda, Señor. Padre, cuando reciba tu milagro, Señor, enséñame a vivirlo, enséñame a entenderlo, enséñame a hacerlo crecer.